¿Ven la presentación ahí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces vamos a arrancar, vamos a continuar con el tema de generación eólica. Habíamos visto que la generación eléctrica se realiza por medio de un generador eléctrico que debe estar situado en la góndola del aerogenerador y que es accionado por el rotor eólico. Los generadores que se emplean pueden ser del tipo asíncrono o síncrono. Tenemos, ahí ustedes están viendo, distintas configuraciones para la generación eólica. Tenemos, por ejemplo, el generador asíncrono de jaula de ardilla, con rotor jaula de ardilla. Debido... ¿Qué pasó? Alguien que quiere ingresar. Espérenme que admito a alguien. Bueno, estábamos diciendo que la generación eléctrica se realiza a partir de la rotación del rotor eólico mediante un generador eléctrico que puede ser del tipo asíncrono o bien el tipo síncrono. Los generadores asíncronos de jaula de ardilla, debido a la diferencia de velocidades de rotación entre el rotor eólico y el rotor del generador eléctrico, necesitan acoplarse mediante una caja multiplicadora. El rotor tiene que funcionar a velocidades constantes, aunque en la práctica se admiten variaciones de hasta el 1%. Este rotor, jaula de ardilla, presenta el inconveniente de consumir energía reactiva de la red, y para evitar esta dependencia en muchos casos se colocan baterías de condensadores en paralelo con el devanado estatórico para suministrar esta energía reactiva. Es lo que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda. Vemos el rotor del aerogenerador conectado mediante la caja multiplicadora al generador con el rotor en jaula. Y vemos en paralelo la batería de condensadores. En algunos modelos se emplean generadores con rotor en jaula con dos juegos de pares de polos. A bajas velocidades del viento se conmuta un mayor número de polos, aunque tiene el problema que se necesita desacoplar el generador de la red. Actualmente hay sistemas que están basados en el motor asíncrono a velocidad variable y utilizan el acoplamiento a la red mediante un convertidor de frecuencia. Si nos referimos ahora al segundo tipo de generación presentada acá en esta imagen, el generador asíncrono de rotor bobinado con doble alimentación. Esta tecnología permite el uso de un rotor eólico que gira a velocidad variable. Permiso que tengo que admitir a alguien. Bueno, les decía, cuando hablamos del generador asíncrono de rotor bobinado, esta tecnología permite el uso de un rotor eólico que gira a velocidad variable. Posee un sistema de electrónica de potencia, que es el que está encargado de
alimentar los arrollamientos del devanado del rotor del generador, mientras que el devanado estatórico se conecta directamente a la red, hacia donde va a enviar la energía eléctrica que se genera. La frecuencia de la corriente que está alimentando al devanado del rotor es una frecuencia variable, lo que permite que las frecuencias eléctricas y mecánicas sean diferentes, y por lo tanto esto va a hacer que el generador eléctrico pueda trabajar con el rotor eólico a velocidad variable. El control, en este caso, se va a realizar a través de las corrientes que se inyectan en el rotor del alternador. También vemos en la imagen que es necesario colocar el multiplicador de velocidades para acoplar el rotor del aerogenerador con el generador eléctrico. Si hablamos del último caso, un generador síncrono multipolo, este tipo de generador eléctrico también permite funcionar que el rotor eólico funcione con una velocidad variable. Este generador posee un elevado número de polos magnéticos. Entonces no necesita el multiplicador de velocidades. Por esto muchas veces lo van a ver en la literatura como generadores con transmisión directa. Permiso, admito una persona. Bueno, estábamos en el generador multipolo. Decíamos que se lo suele denominar como transmisión directa cuando se utiliza este tipo de generador. La generación eléctrica se realiza a frecuencia variable. Por eso es necesario que previo a la inyección a la red tiene que colocarse un convertidor de frecuencia. Acá tenemos otra imagen de las configuraciones habituales que mencionábamos recién, con el generador de inducción, jaula de ardilla, el multipolo y el devanado con doble alimentación. El proceso de conversión de energía cinética del viento en energía eléctrica se puede esquematizar como está en la imagen superior. El rotor eólico, el rotor de la turbina eólica, va a convertir la energía cinética del viento en energía cinética de rotación. Permiso, admito a alguien. Bueno, decíamos, el rotor eólico convierte la energía cinética del viento en energía cinética de rotación. La caja multiplicadora, que dice opcional, va a estar en función del tipo de generador eléctrico que se coloque. Esta caja va a cambiar la velocidad de giro de forma que en el eje de conexión con el rotor se tiene unas velocidades bajas que habíamos mencionado en la clase anterior de 15 a 20 revoluciones por minuto y un elevado par, mientras que en el eje de conexión con el generador eléctrico, sea la salida o secundario de la caja, la velocidad de giro va a estar en el orden de las 1500 revoluciones y por lo tanto el par va a ser menor. La caja multiplicadora está actuando entonces como un multiplicador mecánico que está adaptando o adecuando la velocidad de accionamiento del generador eléctrico para que justamente produzca una tensión eléctrica a la frecuencia requerida por la red. La generación
se acostumbra a realizar en baja tensión. Entiéndase por esto menor a 1000 voltios, a 1 kilovolt. Para posteriormente en una estación transformadora elevar esta tensión al nivel que se exija o que se requiera para la conexión con la red. En el caso en que no hubiera una caja multiplicadora, se acciona un generador, dijimos un generador síncrono multipolo con imanes permanentes, que gira con una velocidad variable. En este caso, al no haber multiplicación, esta velocidad es igual a la velocidad de giro del rotor eólico. Esto va a hacer que la frecuencia de la tensión generada también sea variable. Y por lo tanto, nuevamente, recalcamos que se debe utilizar el convertidor electrónico de frecuencia para alcanzar y mantener el valor de frecuencia de 50 Hz. Cuando usamos la caja multiplicadora, podemos distinguir dos situaciones. El rotor eólico girando a una velocidad constante o semiconstante, o bien el rotor eólico girando a una velocidad variable. Cuando hablamos del rotor eólico que gira a una velocidad constante, el generador eléctrico es de inducción con rotor en jaula de ardilla. Y cuando hablamos del rotor eólico girando a velocidad variable, se puede utilizar un generador síncrono con convertidor electrónico o bien un generador asíncrono con rotor bobinado y doblemente alimentado. Acá estamos viendo distintas maneras de realizar el control de potencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regulación y control? Estamos controlando la velocidad de rotación y también podemos, en caso que sea necesario, parar el rotor, sacándolo fuera de la acción del viento cuando el viento tuviera, por ejemplo, velocidades muy elevadas y pudiera dañar al rotor eólico. Cuando se trata de turbinas eólicas, micro o mini eólicas, se utilizan muchas veces sistemas de desalineación o desorientación del rotor. Pero cuando estamos hablando de aerogeneradores de medianos a grandes potencias, se pueden utilizar en algunos casos los alerones o flaps, como se utilizan en los aviones, pero es más habitual, es más común que se utilicen sistemas de regulación y de control mediante el control pasivo de pérdida aerodinámica, que se denomina stall, o el control activo por ángulo de paso variable, denominado pitch, o bien un control activo por pérdida aerodinámica, que sería un stall activo. ¿Cómo funciona este sistema pasivo por pérdida aerodinámica o stall? En este sistema la pala permanece fija y está rígidamente unida al buje del rotor. En algunos modelos de aerogeneradores se permite el giro de la punta o extremo final de la pala y que va a trabajar entonces como un freno aerodinámico. La regulación se consigue con un perfil aerodinámico de la pala. Está diseñado para provocar un aumento de la pérdida aerodinámica a medida que la velocidad del viento aumenta. Entonces tenemos que, a medida que crece la velocidad del viento alrededor de la pala, aumenta la potencia captada por el rotor. Cuando esta velocidad
alcanza la velocidad nominal de la curva de potencia, que habíamos visto también en la clase pasada, el diseño del perfil de la pala hace que se comience a desarrollar turbulencia de gran importancia y que se inicie la entrada en pérdida aerodinámica de la pala. En consecuencia, esto va a limitar la potencia y va a dejar de aumentar. Cuando la velocidad del viento llega a un valor predeterminado de diseño que se conoce como valor de desconexión o de parada, las pérdidas aerodinámicas son tan grandes que van a conducir al frenado o parada total del rotor. Este efecto aerodinámico es similar a lo que ocurre con la pérdida de sustentación en el ala de un avión, cuando se varía el ángulo de ataque del perfil alar tomando valores muy elevados. Los aerogeneradores que utilizan este sistema de regulación también poseen un dispositivo auxiliar de frenado, generalmente de tipo hidrodinámico. Y también hay otros modelos de turbinas eólicas que también tienen la posibilidad de que gire o se produzca una basculación del eje de giro del rotor, variando el área útil de barrido de las palas expuestas al viento. Comparando el sistema de regulación pasiva o estal con el sistema activo de paso variable, se puede ver que las turbinas eólicas que se construían en la década de 1990 empleaban fundamentalmente este tipo de regulación, y que a partir del año 2000 fue disminuyendo su utilización a favor del sistema activo, sobre todo cuando las turbinas son de mayor potencia. Para el correcto funcionamiento hay que tener entonces presente que se requiere un diseño preciso y adecuado de las palas para alcanzar este efecto de pérdida aerodinámica para las velocidades de viento que se hayan previsto. También es importante que el mantenimiento de la velocidad constante con un muy pequeño margen de variación. Esta condición, en el caso de generadores asíncronos por el arrastre de la red eléctrica sobre el alternador que fija la frecuencia de 50 Hz, se facilita esta condición. Hay que prever el desenganche de la red, por ejemplo, cuando hay una variación de tensión o lo que se conoce como un hueco de tensión, una disminución brusca que dura un determinado tiempo muy breve. En esta situación, el rotor del generador eléctrico, al no tener el par, al no tener carga, se aceleraría bruscamente al disminuir este par resistente. En consecuencia, el generador eólico se podría embalar, entonces habría riesgo de daños estructurales. Por esto es que se acostumbra proveer de frenos aerodinámicos y mecánicos a los rotores para este tipo de incidencias. El efecto estal produce vibraciones y fuerzas de empuje que pueden afectar a las palas y transmitirse al conjunto de la máquina a través del buje. Por esto también hay que tenerlo presente a estos esfuerzos cuando se hace el cálculo estructural de la torre, de todo el conjunto en realidad. Si nos referimos ahora
al sistema activo con ángulo de paso variable, en este caso la pala puede girar sobre sí misma alrededor de su eje longitudinal y con esto cambia el ángulo de ataque del viento. Y en consecuencia, estamos variando la fuerza aerodinámica que el viento está ejerciendo sobre la pala. Esta es una forma más habitual de regular la velocidad de giro y la potencia del rotor de manera continua. Cuando la velocidad del viento es menor a la nominal del aerogenerador, se ajusta el ángulo de la pala o de las palas para extraer la máxima potencia. Cuando se supera esta velocidad nominal, el ajuste se realiza para mantener constante esta potencia. Esto nos lleva a darnos cuenta que el sistema está permanentemente midiendo, registrando velocidad y dirección del viento y enviando órdenes de control para que las palas del rotor giren sobre su eje longitudinal y así varíe el ángulo de paso de la pala y en consecuencia estamos variando la fuerza aerodinámica de sustentación. Los motores que permiten hacer el giro de las palas suelen ser motores hidráulicos, o en algunos casos también motores eléctricos paso a paso. Cuando tenemos un aerogenerador que emplea el sistema, este sistema activo pitch, se pueden distinguir dos tipos de regulación. Una en la que el giro de las palas origina turbulencia y entrada en pérdida, que se conoce como sistema pitch to stall, y el otro en el que la regulación de potencia se realiza mediante la variación del ángulo de ataque. Entonces, dentro de este sistema que estamos regulando el ángulo activo de las palas, tenemos a la vez que podemos combinar con el sistema anterior que era pasivo, o bien simplemente realizar la regulación de potencia con la variación del ángulo de ataque. La regulación activa es más conveniente porque permite optimizar la extracción de energía y operar con rotores a velocidad variable, evitando los esfuerzos y vibraciones que habíamos comentado anteriormente. Por lo tanto, estaríamos aportando mayor seguridad frente a vientos intensos. Como contrapartida, podemos mencionar que es más caro y va a requerir mayor mantenimiento que los sistemas pasivos de paso constante. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se realiza el giro de las palas. Vemos ahí los motores, que dijimos que pueden ser del tipo hidráulico o eléctricos de paso a paso. Permiso, que alguien quiere ingresar, tengo que salir. Bueno, decíamos, están entonces ahí donde van colocados estos motores que permiten regular el ángulo de paso de las palas. Y en la figura de la izquierda vemos además un representado, esquematizado el sistema de control para permitir la regulación, la activación, la acción de estos motores. Estos sistemas activos se pueden realizar de dos maneras, de dos posibles configuraciones. Hay sistemas en los que gira toda la pala alrededor del eje longitudinal y que cambia el ángulo de paso para ubicarla de manera de optimizar su rendimiento. En el caso que estuviéramos en el entorno de la velocidad nominal
o bien si estuviéramos en el caso de una velocidad que supera la admisible, hacemos este giro para sacar la pala de la acción del viento y parar el rotor. Y hay otros sistemas en los que el giro no lo realiza la pala completa, sino solamente el tramo final de la misma o el extremo, de forma similar a lo que ocurre con el funcionamiento del alerón de un avión. Este sistema va a necesitar que, va a tener como ventaja que los cojinetes de giro sufren cargas menores cuando giramos solamente una parte, una porción de la pala. Presenta mayor rapidez de variación y permite un control más sencillo. El sistema de control que se debe utilizar va a ser más sencillo y por lo tanto va a ser más económico que variar el ángulo de paso de toda la pala. Como inconveniente se pueden mencionar un mayor nivel de ruido aerodinámico, que aumenta la formación de inestabilidades aerodinámicas en esa zona, y que a veces hay problemas relacionados con el espacio disponible en la zona final de la pala y que dificultan utilizar este tipo de regulación. Aquí estamos viendo en la figura de la izquierda se regula, se varía el ángulo de la pala completa, y en las otras dos vemos que la regulación es solamente de una parte de la pala. Y en el último directamente es de manera similar a lo que se tiene en el ala de un avión. Cuando podemos regular también el ángulo de manera individual en cada pala, que es lo que nos dice en la parte inferior. O sea, no las tres el mismo ángulo, sino cada una con un ángulo en particular. Esto se hace para mitigar la asimetría de las cargas que se producen por la variación de la velocidad del viento, y pues también puede ser importante su aplicación para evitar el efecto sombra que se produce cuando la pala está cruzando delante de la torre. En ese caso, la torre detrás de la pala va a producir perturbaciones en el flujo del viento que van a hacer que se produzca en la generación algunos efectos que se conocen como flicker, en la atención a unas variaciones. Vimos en la clase anterior lo que ocurría con el efecto flicker en cuanto a las sombras que producían las palas cuando giraban. Bueno, acá esta variación, este efecto sombra se produce en el nivel de tensión. Teníamos como tercer sistema que mencionamos inicialmente un sistema mixto que comparte ambos principios. La pala va a poder girar, pero unos pocos grados, en el orden de los 10 grados, para ajustarse mejor, para ajustar su perfil sobre todo en la zona de vientos intensos, que se consideran intensos desde el rango de 18 a 25 metros por segundo. Cuando se supera esta velocidad nominal, el paso de la pala va a disminuir desde el valor óptimo hasta un valor que no alcanza los menos 5 grados. Y de esta manera va a forzar la entrada en pérdida aerodinámica de la pala. Este método mixto que combina las ventajas, digamos, de los dos métodos anteriores,
va a permitir controlar la potencia de una forma más precisa. Y por lo tanto, la máquina va a poder funcionar en condiciones próximas a la de rendimiento máximo, aun cuando la velocidad del viento sea variable, tenga un amplio rango de variación. Como desventaja, va a haber una mayor dificultad de diseño y mayores costos, y también se va a requerir mayor mantenimiento. En general, las principales diferencias entonces entre el sistema de regulación de paso fijo, que era el sistema Stoll, y el sistema de paso variable o sistema pitch, se pueden resumir de la siguiente manera. La regulación pasiva de ángulo de paso fijo es sencilla y es robusta porque no hay partes móviles, pero es poco adaptable. Si tuviera que variar la ubicación del generador o si hubiera cambios en la dirección y velocidad del viento respecto a los valores de diseño. Yo estoy diseñando de manera muy precisa aerodinámicamente el perfil de la pala para determinadas condiciones de velocidad y dirección de viento. Cuando esto no ocurre, cuando hay cambios tanto de dirección y o de velocidad, no va a funcionar de manera precisa este tipo de regulación. Esto se puede resolver y hacer lo que sea más adaptable mediante una regulación activa de paso variable o pitch. Pero esto exige una variación continua del ángulo de acuerdo a las condiciones del viento. Si el viento, estamos en una región que tiene una gran variabilidad, puede ocurrir que la velocidad de cambio del viento sea superior a la velocidad de giro sobre su eje de la pala. Entonces estaríamos sometiéndola a oscilaciones que pueden ser continuas y que se pueden traducir en oscilaciones en la curva de potencia y que en el generador lo veríamos en forma de picos de tensión. Hay modelos de turbinas eólicas, como ya les decía, que tienen un diseño mixto, que tiene entonces las palas aerodinámicamente optimizadas y algún tipo de regulación activa. Sobre todo la pala o sobre todo en el extremo de la misma. En lo que se refiere a la captación de energía, el sistema activo en principio es mejor. En lo que se refiere al control de la velocidad, o sea, el control y obtener la velocidad del rotor aproximadamente constantes, el sistema activo tiene dificultades cuando las velocidades del viento son muy elevadas. El sistema pasivo tiene en general un funcionamiento satisfactorio, aunque hay como una cierta incertidumbre en el diseño. Dijimos que funcionaría bien, pero en un rango muy acotado de velocidades. Si el generador tiene velocidad del rotor, el generador eólico, me estoy refiriendo a las palas, la velocidad de rotación de la turbina eólica es velocidad variable, el sistema de control activo permite obtener una generación de potencia de mejor calidad. En cambio, el otro sistema, el sistema pasivo o Stoll, va a requerir de mayor exactitud en el diseño, mayor pruebas y ensayos. Si hablamos del aspecto de seguridad, el sistema activo constituye un sistema de protección completo. En cambio, el otro va a requerir sistemas de protección cuando las velocidades sean elevadas. En el aspecto de los costos, el activo es más caro.
pero el sistema pasivo va a requerir que se coloquen frenos. La protección del rotor frente a una velocidad excesiva o embalamiento se va a realizar entonces mediante un frenado aerodinámico. En el caso de la regulación activa, por el giro de las palas del rotor, hasta colocarlas en posición en bandera. Y en el caso de la regulación pasiva, por pérdida aerodinámica. Y también en algunos casos se pueden utilizar los alerones como aerofrenos. Estos sistemas de frenados tienen que diseñarse de manera que permitan que el rotor se detenga a las pocas vueltas de manera suave para evitar esfuerzos mecánicos perjudiciales para la turbina. El eje, en el caso de que se coloque un freno mecánico, generalmente va a estar instalado en el eje de salida de la caja multiplicadora, o sea, en el eje de accionamiento del generador eléctrico. Este freno mecánico va a ser como un sistema de apoyo al frenado aerodinámico. Y también va a servir como freno de estacionamiento cuando el rotor está parado. Bueno, acá en esta gráfica estamos viendo distintas regiones de velocidades de viento. Vemos en la región 1 no hay una generación adecuada. En lo que está en rosa, en la región 2, es donde se va a generar potencia. Y luego, cuando la velocidad supera una velocidad crítica, se va a accionar. En este caso habla del control del ángulo, control activo, pitch, para que se deje de producir potencia, porque las velocidades van a ser muy elevadas y van a ser peligrosas para la integridad estructural de la turbina. En la región 1, la turbina directamente no se ha alcanzado la velocidad del viento necesaria para que arranque. En la región 2 dijimos que es la región de generación, y en la región 3 es donde hay que desconectar de alguna manera. En este caso habla del control del ángulo, el control activo, pitch. Se reducen las cargas dinámicas sobre las palas de la turbina accionando estos sistemas de control, y de esta manera estamos evitando, colocamos, digamos, las palas en forma de bandera, se las frena con algún freno mecánico de ser necesario, y hay que tener en cuenta también las vibraciones que se producen. Acá tenemos distintas configuraciones de aerogeneradores. En esta tabla vemos el tipo de velocidad al que trabaja el aerogenerador, el tipo de control que se utiliza en las palas, el tipo de generador eléctrico al que se acopla el rotor de la turbina eólica, y la conexión a la red que se emplea para cada tipo. Entonces tenemos que cuando la turbina eólica trabaja con una velocidad constante, el control se puede utilizar tanto activo como pasivo. Los generadores que usualmente se colocan son del tipo asíncrono y se conectan a la red de manera directa. Es lo que mencionábamos del rotor en jaula. Cuando
el aerogenerador trabaja con dos tipos de velocidades, también puede controlarse el ángulo de las palas de manera activa o de manera pasiva. Y el generador que habitualmente se emplea para este tipo de rotor eólico es un generador eléctrico asíncrono con dos devanados. Y la forma habitual de conexión a la red es de manera directa. Después vemos aerogeneradores, rotores eólicos que tienen capacidad de variar su velocidad en distintos porcentajes. Vemos que en general la opción preferida es la de regulación activa del paso de las palas y que se pueden utilizar generadores eléctricos, tanto síncronos como asíncronos. Y acá, a medida que más variación de velocidad del aerogenerador exista, va a ser necesario que la conexión a la red se realice mediante un inversor, o sea, controlando con sistemas electrónicos los parámetros que van a permitir que se conecte a la red eléctrica. Otra manera de presentar esa información. El generador eléctrico puede accionarse de manera directa o con la caja multiplicadora. Puede ser del tipo síncrono o asíncrono. Y va a ser de algunos de los tipos que mencionábamos anteriormente, con bobina de excitación, con imanes permanentes, con rotor en jaula o con rotor bobinado. Nuevamente, una información similar, los generadores asíncronos o de inducción y los generadores síncronos. Vemos que los aerogeneradores utilizan, de acuerdo a las características del viento y a las características de rotación, de adaptarse a la velocidad, de poder variarla o no, del tipo de control, de regulación de las palas, se va a elegir un tipo u otro de generador eléctrico. Acá estamos viendo el caso particular de la conexión de un generador de inducción con rotor en jaula de ardilla. Hay varias configuraciones, o mejor dicho, se puede conectar con distintas configuraciones, pero una de las más frecuentes es esta en la que el generador con rotor en jaula se acciona con un rotor eólico de velocidad de giro constante y regulación pasiva o regulación por pérdida aerodinámica o stall. Es lo que estamos representando aquí en este esquema. En algunos modelos de rotores eólicos se incorpora lo que ya comentaba como un stall activo con la posibilidad de giro de unos pocos grados de las palas para adaptarse a vientos, dijimos a vientos elevados de más de 15 metros sobre segundo y como máximo de 25 metros sobre segundo. El generador eléctrico está accionado a través de la caja multiplicadora. Este tipo de generador, el que tiene el rotor en jaula de ardilla, va a consumir potencia reactiva. Esto lo puede tomar directamente de la red o bien se acostumbra a colocar una batería de condensadores. La instalación de esta batería de condensadores facilita la regulación de esta reactiva. Cuando hablamos de las corrientes de arranque, para limitarlas es necesario
colocar un sistema de arranque suave, del tipo de, que emplea electrónica de potencia. Algunos tipos de aerogeneradores pueden tener dos generadores eléctricos. Uno que va a tener un valor de potencia que es el de la mitad del otro. El de mayor potencia va a trabajar, se va a conectar cuando las velocidades del viento son elevadas, y el de menor potencia va a trabajar cuando las velocidades del viento sean más suaves. Estos generadores con rotor en jaula son sencillos, se los define como robustos, el mantenimiento es simple, y comparando los precios con los otros tipos de generadores eléctricos son más económicos. La potencia eléctrica que generan presenta, sin embargo, una notable variabilidad, porque este tipo de generador con el rotor en jaula no amortigua las variaciones del viento. Estas oscilaciones de la velocidad del viento repercuten sobre la caja multiplicadora, que está entonces trabajando sometida a esfuerzos variables, porque va a haber obviamente variaciones del par. Hoy mencionaba el efecto flicker o el efecto sombra. Bueno, este tipo de generador acusa este efecto, que se produce cada vez que la pala pasa por delante de la torre. Este efecto se suele presentar en el intervalo de frecuencias de 3 a 5 hercios, dando lugar al flicker en la tensión eléctrica generada, a una variación en la tensión eléctrica generada. Por esto es que la regulación de tensión cuando se emplea este tipo de generador es más compleja. Se necesita, por una parte, la batería de condensadores o absorber energía reactiva de la red, y la regulación de la frecuencia es difícil, siendo en algunos tipos de aerogeneradores efectuada por escalones, no de manera continua. Cuando mencionábamos también hoy que puede haber en la red un hueco de tensión, que es una disminución brusca de tensión que dura un corto lapso de tiempo y que se restablece después de este tiempo breve. Cuando ocurre este hueco de tensión en la red, la respuesta del sistema se observa con un aumento de la velocidad de giro de las palas del rotor eólico, porque el par resistente del generador eléctrico es proporcional al cuadrado de la tensión. Al disminuir la tensión momentáneamente, debido a este hueco de tensión, el par se reduce. Entonces se produce la aceleración del rotor eólico y la máquina puede desconectarse por la actuación de las protecciones, que van a provocar esta desconexión frente a un aumento de la velocidad. Si desaparece el hueco de tensión y el generador no se ha desconectado, va a volver a absorber potencia reactiva de la red y va a ocasionar una caída de tensión, lo que va a traducirse en una dificultad en la recuperación de la tensión de la red. Otra opción es utilizar un generador de inducción a velocidad variable con convertidor de frecuencia. Es decir, cuando decimos a velocidad variable, estamos utilizando un sistema de regulación activo, pitch,
y estamos hablando de accionar un generador también con rotor de jaula. La tensión a frecuencia constante se va a conseguir mediante el convertidor de frecuencia, que nos va a permitir estabilizar la frecuencia en 50 Hz para inyectarlas a la red. También hay sistemas en los que se puede utilizar este tipo de generador de inducción con un rotor eólico con velocidad de giro constante, con regulación también por el ángulo de paso variable. Si ahora se tuviera un aerogenerador que trabaja con un generador de inducción, con rotor bobinado, resistencia variable, el rotor eólico también trabaja a velocidad variable, también tiene regulación activa. Vemos que se utiliza una caja multiplicadora y hay compensación de energía reactiva. En este caso, el control se va a realizar por medio de la variación de las resistencias del rotor en un intervalo de variación de velocidades de 2 a 5%. Esto va a permitir que el sistema trabaje con velocidades de giro variables, pero con un margen no muy amplio. Ahora tenemos en este esquema un aerogenerador que utiliza un generador eléctrico de tipo de inducción con rotor doblemente alimentado. Estos tipos de generadores eléctricos se emplean con rotores eólicos de velocidad variable y que poseen regulación activa, normalmente utilizados para la gama de potencia alta de aerogeneradores. Esta velocidad variable del rotor eólico va a permitir disminuir los esfuerzos y la fatiga en los componentes mecánicos. También va a hacer que las fluctuaciones de tensión sean menores. O sea, estamos aprovechando con un mejor rendimiento la energía del viento, en especial a bajas velocidades. En este tipo de generador se inyecta en el rotor corrientes trifásicas que son de amplitud, de frecuencia y de fase variables, en tanto que el estator se conecta a la red. De esta manera envía a la misma la energía eléctrica que se está generando. El estator se va a acoplar a la red a través de un transformador. Y el rotor, que es bobinado con anillos rozantes, está provisto, como ven ahí en el esquema, de un convertidor que se va a instalar entre el rotor y la red. El generador de inducción trabaja con velocidad variable y el control, por lo tanto, lo realizamos por medio de la inyección de corriente. Esta corriente dijimos que podía tener frecuencia, amplitud, fase variable al devanado del rotor. El intervalo de variación de la velocidad de este tipo de generadores es del orden del 30%, más o menos 30%. Si se aplicara corriente continua al rotor,
el generador funcionaría como un alternador síncrono. El convertidor electrónico, por su parte, va a tener dos unidades que están conformadas con transistores que están unidos a través de una conexión en corriente continua, con un condensador de aislamiento. La potencia que va a manejar el convertidor tiene que ser del orden del 25 al 35% de la potencia nominal del rotor eólico. Esto hay que tener en cuenta para el diseño de este convertidor. Tiene que soportar entonces del 25 al 35% de la potencia nominal del rotor eólico. En este tipo de generadores se utiliza la caja multiplicadora que está acoplando el rotor eólico al rotor del generador eléctrico. Usualmente estas cajas multiplicadoras tienen 3 etapas de multiplicación. El intervalo de variación de la velocidad de giro del rotor de un generador de inducción de este tipo, con rotor doblemente alimentado, está en el orden de los 1400 a los 1800 revoluciones por minuto. Permiso que tengo que admitir a alguien. Volviendo a este tipo de generador, decíamos que utilizando este tipo de generador se pueden controlar las intensidades a ambos lados del convertidor electrónico. Controlando la corriente del lado de la red mediante los transistores del sistema electrónico se controla la potencia reactiva. Mientras que el control de la corriente del rotor permite controlar la intensidad en cuadratura que se relaciona con el par y por lo tanto con la potencia activa. El comportamiento de este tipo de generador respecto a la red eléctrica es mucho mejor que el del rotor en jaula, ya que puede regular su tensión mediante el convertidor. Este sistema, como vemos, tiene un diseño más costoso, hay más elementos, hay que adicionar fundamentalmente el costo del convertidor electrónico. También en lo que respecta al mantenimiento, se va a requerir un mayor mantenimiento, va a ser más caro por la presencia de las escobillas y los anillos rozantes en el rotor bobinado. Y como está acotado en esta imagen, este es el sistema que en la actualidad está siendo utilizado por la mayoría de los fabricantes de aerogeneradores en potencias elevadas. Si tenemos ahora un generador síncrono que está excitado de manera convencional, el generador va a estar formado entonces por el rotor o inductor con los arrollamientos alimentados con corriente continua que proceden de un rectificador, y el estator o inducido va a generar la corriente eléctrica que se va a inyectar en la red. Estos tipos de generadores se emplean con rotores eólicos de velocidad variable, con control activo por variación del ángulo de la pala, o pitch. Pueden acoplarse
generador y rotor eólico de manera directa o bien colocando una caja multiplicadora. En ambas formas se encuentran aerogeneradores que utilizan una forma u otra. Cuando no se utiliza la caja multiplicadora, el generador necesita tener mayor número de polos. Y por lo tanto va a ser de mayor tamaño y más costoso que en el otro caso. En caso de que se coloque la caja multiplicadora, esto va a permitir entonces, lógicamente, que el generador se accione con una velocidad mayor y se necesite el menor número de polos. Por lo tanto, el generador va a ser de menor tamaño y de menor costo. Por su parte, el rotor eólico funciona con una velocidad variable, regulada mediante el control activo de variación del ángulo de la pala, o pitch. Vemos que se requiere el uso de convertidor y rectificador para la alimentación del rotor o excitación del generador. El accionamiento del generador síncrono es a velocidad variable. El control, entonces, dijimos, se efectúa a través del convertidor de frecuencia. Por ello, la tensión generada también es a frecuencia variable. Y aquí vemos, entonces, que se necesita incorporar un convertidor electrónico de frecuencia formado por un rectificador y un inversor. Están unidos mediante un enlace de corriente continua. El rectificador se alimenta con tensión a frecuencia variable procedente del estator del generador. Y el inversor convierte la tensión rectificada en alterna a frecuencia constante. Toda la potencia eléctrica generada por el generador necesariamente tiene que pasar por este convertidor. Por lo tanto, hay que tener esto presente cuando se proyecta este dispositivo electrónico para que soporte toda esa potencia. Si ahora vemos el caso de un generador síncrono que no posee escobillas, que utiliza imanes permanentes. Es similar al caso anterior, pero con la excitación formada por imanes fijos y no por electroimanes. Por lo tanto, ni la regulación ni el control de reactiva se puede hacer a través de la excitación, como sí se podía hacer en el caso anterior. Este generador, sin escobillas y con regulación del tipo activa pitch, con un convertidor para la totalidad de la potencia del generador. Esto también, igual que el caso anterior, toda la potencia va a pasar a través de ese convertidor electrónico. Puede trabajar con velocidad variable y el control se realiza por cambio de frecuencia por el convertidor. Es algo más complejo que el anterior al no disponerse de regulación de reactiva en el circuito de excitación. Todo aquí va a estar en función del convertidor de frecuencia, por lo que va a ser un dispositivo más elaborado, con un diseño más complejo y más caro. Si bien es más costoso, en especial por los imanes fijos, va a requerir menos mantenimiento. Acá estamos viendo otra tabla donde se mencionan algunas de las características de este generador síncrono con imanes permanentes. Nos dice que permite un ajuste fino de la reactiva
mediante la electrónica del convertidor, mediante el ángulo de disparo de los transistores del tipo IGBT. Va a desacoplar las frecuencias de la red y entre la red y la máquina. Estas frecuencias van a estar desacopladas y va a poder trabajar con velocidades variables. Sin embargo, va a existir distorsión por la aparición de armónicas. Como decíamos, el mantenimiento va a ser menor, va a tener un costo más elevado, el alternador. El sistema eléctrico va a absorber los picos. Y por último menciona dos marcas de fabricantes de los generadores que utilizan este tipo de configuración. Acá vemos un ejemplo, una tabla con características de un aerogenerador, en este caso de una marca Gamesa, un modelo G87. Vemos que en esta tabla se dan datos del rotor, de las palas, de la caja multiplicadora y del generador que utiliza, el generador eléctrico. El rotor nos dice que está orientado a barlovento y que es del tipo de eje horizontal. La potencia nominal que tiene el generador eléctrico es de 2 megavatios. Para esa potencia nominal, el rotor tiene un diámetro de 87 metros y la velocidad de rotación varía desde los 9 a los 19 RPM. El rotor tiene 3 palas que giran en sentido horario. Y acá interesante el material con el que están fabricados. Fíjense que son de fibra de vidrio, reimpregnados de resina epoxi. El peso total aproximado de las palas es de 6.500 kilogramos, un peso importante. La caja multiplicadora que emplea es del tipo una etapa planetaria o 2 etapas de ejes paralelos. Vemos la relación de transmisión, el tipo de refrigeración que utiliza. El generador es asíncrono, doblemente alimentado. Como vimos, 2 filminas hacia atrás. La potencia nominal es de 2 megavatios. La tensión a la salida del generador eléctrico en esta marca de generadores, en este rango de potencia, está en el orden de los 690 voltios en alterna. Frecuencia 50 Hz. La velocidad de giro ya mencionamos. Y la intensidad nominal en el estator a esa tensión de 690 voltios es de 1500 amperios. También brinda como dato el rango del factor de potencia. Entonces, como resumen de lo que estuvimos comentando hasta este punto, las opciones para la conversión de energía eólica en electricidad. Tenemos que en lo que se refiere a la etapa de transmisión, la energía del viento, que está dada por la rotación del rotor eólico, se puede transmitir de manera directa o utilizando una caja multiplicadora. Los generadores eléctricos que se van a acoplar, ya sea al rotor cuando es directo o a la caja multiplicadora en el caso que lo hubiera, pueden ser síncronos o asíncronos. Y dentro de ellos, a su vez, hay subdivisiones, multipolos, convencionales. El rotor estator de este generador va a tener también distintas características de acuerdo al modelo que se utilice. Y la conexión a la red necesariamente, fíjense que en todos los casos, va a requerir la presencia de un convertidor electrónico.
excepto en el caso que fuera un motor, un generador de inducción bobinado sin escobillas. Y luego se conecta a la red para poder garantizar los valores de tensión y de frecuencia que son requeridos para la inyección al sistema. Acá hay otra tabla de resumen para los distintos tipos de generación eléctrica. Vemos los distintos tipos de generadores, las velocidades del rotor eólico, la forma de control, el tipo de convertidor de potencia que se utiliza, la forma de arranque y la presencia o no de compensación reactiva. Todas estas variables hay que evaluar y coordinar cuando se diseña un aerogenerador. También hay que tenerlas presentes a la hora de seleccionar uno, porque tienen influencia, ya vimos en las características de su funcionamiento, en el costo, en el tipo de mantenimiento que va a requerirse. Pero esto nos permite tener una idea del abanico de opciones con el que nos encontramos en la actualidad. Y vemos que cada vez es más importante la presencia de la electrónica de potencia para el convertidor. Acá los invito, antes de entrar a esta parte, a hacer un breve recreo de 10 minutitos y continuamos. Bueno, profe. Bueno, profe, vamos a hacer ese mate. Vamos a hacer el mate, exactamente.